La primera consulta es respecto precisamente del presupuesto general del Estado. Sin consenso, ¿es el presupuesto adecuado que se puede dar para el 2025, Juan? Buenas noches otra vez. ¿Cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarlo, Mario, a usted y a toda su audiencia. Es segundo año consecutivo que el presupuesto se aprueba de una manera automática, sin pasar por el consenso adecuado de la Asamblea. La verdad es que es un presupuesto bastante desequilibrado, considerando la situación en la que nos encontramos como país, como economía, y realmente uno lo revisa, uno le da vuelta y pareciera realmente que el presupuesto ha sido realizado en un contexto totalmente diferente al que hemos vivido en este 2024. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Por qué es desequilibrado este presupuesto según su estudio que ha realizado? Bien, principalmente porque prevé un crecimiento de casi 5%. Eso es bastante lejano a lo que ha sido la realidad. También estima una inflación muchísimo menor a la que hoy ya registramos a noviembre del año 2024, que bordea prácticamente el 10%. También en su versión inicial tomaba una consideración de una necesidad de financiamiento del orden de 3.000 millones de dólares, que bueno, fue uno de los artículos refutados justamente por la Comisión de Planificación, y también consideraba un incremento de la inversión pública llegando a ser un total de 4.000 millones de dólares. Entonces estamos frente a un escenario bastante complejo donde no se aclara de forma demasiado concisa cuáles van a ser las fuentes de financiamiento del presupuesto, pero sin embargo queda muy claro de que la intención clara del gobierno es gastar más que lo que gastó este año 2024. Bueno, en todo caso, este presupuesto, que ha sido aprobado directamente, lo que va a hacer de pronto lo que refiere a la inflación es que esta crezca, sea mucho peor para el país. Definitivamente sí, hay creo un trasfondo muy importante respecto a este presupuesto comparativamente con años anteriores. Y es que realmente nunca se había visto un presupuesto en la última década o incluso un poco más que contenga de forma tan explícita un déficit de más de 9 puntos respecto a la estimación del PIB. ¿Eso qué significa para que todos nos puedan entender? Imagínense que estoy diciendo que voy a recibir un sueldo de 100, pero que mis gastos los he programado para que sean 109. Normalmente el promedio de déficit en Bolivia ha sido de 6, 7 puntos, pero nunca ha sido de 9. Entonces realmente es un presupuesto que preocupa bastante, visto peor, pensando en un año que va a ser complejo por lo que será un año electoral. Justamente ahí va mi pregunta siguiente. Este año 2025 es un año electoral en nuestro país. ¿Qué relación tiene esto con este presupuesto que seguramente a través de un decreto será aprobado como segundo año consecutivo en Bolivia? Probablemente la intención justamente radique en que este presupuesto sirva para dimensionar o direccionar parte de lo que va a ser las campañas justamente vinculadas a lo que va a ser la elección nacional durante el mes de agosto. Eh, Sin embargo, creo que es un tema muy delicado porque particularmente en el caso boliviano la política y la economía siempre han ido de la mano y este año con mucho más sentido, con mucho más razón. Incluso se prevén presupuestos vinculados al tema, por ejemplo, de las festividades por el Bicentenario, etcétera, que es un presupuesto cargado de mucha, yo me atrevería a decir, intencionalidad en ese sentido en el marco del año electoral. Bueno, y en todo caso, esto del presupuesto general del Estado seguramente también va a incidir mucho negativamente en la parte productiva, que ha tenido muchas piedras en el camino, principalmente en el 2024. Sí, de hecho ya ha habido varias manifestaciones sobre la idea del presupuesto por parte del empresariado privado, mucha preocupación porque realmente no se ven soluciones estructurales a los problemas que hemos tenido durante todo este 2024, como es la falta de carburante, como es la escasez de divisas para las importaciones, como es la liberación de exportaciones. Entonces, es realmente complejo, más que los números, el mensaje que se está transmitiendo con este presupuesto.
Se ha dado muchos consejos a propósito de esto que usted habla al Estado, viene de diferentes grupos, ¿no es cierto? Como por ejemplo de colegios de economistas, en muchas ocasiones decían de que la subvención debía determinarse una vez por todas en Bolivia porque esto estaba ocasionando serios daños a la economía del país. En este presupuesto general del Estado la subvención se va a mantener, no hay ningún cambio, sigue la subvención al combustible, que era principalmente lo que se daba, esto que decíamos anteriormente, ¿no? Las sugerencias hacia el Estado. ¿Qué consecuencias puede traer esto, por favor, en términos económicos? Básicamente hay un trasfondo muy importante, porque si la subvención no se corta, estamos hablando de un boquete a nivel financiero muy grande. Muchos recursos se destinan justamente a esto y lo que va a ocurrir va a ser lo mismo que hemos estado viviendo en este 2024. Vamos a estar con reservas al límite, vamos a estar probablemente en una situación bastante compleja durante varias etapas del año y lo que va a suceder va a ser un incremento tanto en la inflación como en el tipo de cambio del mercado paralelo. Entonces realmente es un tema que complica. Evidentemente creo que todos coincidimos en el ámbito profesional, la subvención debe ser retirada, pero obviamente hay distintas maneras de hacerlo. No debería hacerse de golpe, sino de una forma progresiva y paulatina, planificada y principalmente comunicada. Inminente la necesidad de recibir financiamiento externo para poder cumplir con este presupuesto general del Estado y si es que esto es recomendable, seguir el endeudamiento que usted habla, nunca antes se había dado con estas cifras, por ejemplo, de un 9%, ¿no? Antes llegó hasta 6, 7 y esta vez de manera histórica en el país recibiremos un 9%, que esto aplica al ejemplo que usted nos daba. Si tengo 100 solo para gastar, voy a gastar 109 para que la gente lo pueda entender. Entonces necesitamos de dinero externo y, por supuesto, ¿cómo hará Bolivia para salir de esta deuda que cada vez se está acrecentando más? Efectivamente, si volvemos al ejemplo de yo gano 100 pero gasto 109, ¿cuál es la forma de financiarme? Mi ahorro. Pero ¿qué pasa cuando mi ahorro se acaba? La única fuente que tengo es pedir prestado. En este caso, el presupuesto está basado bajo la premisa, bajo el supuesto de que sí se consiguen financiamiento externo, que lastimosamente hoy, con la situación que se tiene, es la única manera de sobrellevar lo que va a ser la gestión 2025 y obviamente la ejecución de este presupuesto. Lo ideal, por supuesto, es que las medidas se puedan tomar de forma paulatina, de forma ordenada, para no depender tanto del financiamiento externo como lo estamos haciendo ahora, pero lastimosamente no hay otra salida, por lo menos dentro de lo que es el corto plazo para el 2025. Bueno, y el país, ¿cuánto más se puede llegar a endeudar? Porque la deuda externa ya es bastante grande, ¿no? Sí, efectivamente estamos cada día más endeudados. Ya vamos, este año han sido cerca de un poquito más de 1.500 millones, si mal no recuerdo. Y evidentemente estamos llegando a ciertos límites ya complejos, donde no todos los organismos internacionales van a estar abiertos a abrirnos las manos para darnos financiamiento y probablemente tengamos que ir cada vez a financiamientos más costosos, más caros y obviamente con mayores condicionantes para que sean realizados los desembolsos. A propósito de la inversión pública, que era uno de los temas principales observados en este presupuesto general del Estado, según señala este documento, se habla de una inversión pública para el 2025 de 4.024 millones de dólares, lo mismo que sería invertido supuestamente en infraestructuras, en obras. ¿Qué les dice esta cifra que está en este documento? Realmente es un valor muy complejo de cumplir. Al final del día, recordemos que el Estado ejecuta recursos en la medida que los puede captar. Y uno de los principales momentos de captación de recursos es en el pago de impuestos, específicamente en el pago del impuesto a las utilidades de las empresas, que normalmente se programa trimestralmente. La pregunta es cuánto podrá recaudar el Estado si es que este año 2024 ha sido bastante duro para las empresas y con seguridad más del 60-70% de las empresas no van a percibir utilidades. Por ende, no van a pagar impuestos. Entonces, es una cifra realmente retadora y que lastimosamente, como decíamos antes, solamente se puede sostener a través de financiamiento.
No saldremos entonces de la crisis económica este 2025, como muchos estarán seguramente pidiendo en las próximas horas cuando ya estemos a punto de recibir el 2025. Con seguridad, con este presupuesto, no. Por lo menos con todos los mensajes que nos están dando, que son las medidas prácticamente espejo similares a las que se han visto este año, estamos realmente en una situación bastante compleja. Esperemos, obviamente, que esto pueda cambiar en el transcurso de los meses y se adopten medidas más abiertas a una solución de mediano y largo plazo. Perfecto, le queremos agradecer muchísimo, Juan Fernando Subirana, el Colegio de Economistas, gerente del Colegio de Economistas en Santa Cruz, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches.